Hola hermanos, el día de hoy, 1 de agosto del 2022, pues es lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Ok, bueno, empezamos el mes de agosto, el mes del matrimonio y la familia, estamos en la novena de San Juan María Vianney, el cura de Ars, apenas unos 3 días más y lo celebramos. ¿Qué más quieren que les diga? El mes de la Asunción, de Nuestra Señora de la Asunción, a la mitad del mes, el 15. O sea que tenemos varias cosas que celebrar a lo largo de este mes, ¿ok? Muy bien, hoy es día, y es memoria obligatoria, de San Alfonso María de Ligorio. Bueno, vamos, Alfonso, María, Antonio, no me acuerdo cuál es el otro, Cosme, Damián, eso sí me acuerdo, porque es que él nació un 27 de septiembre. Entonces, como nació un 27 de septiembre, un día después de los santos Cosme y Damián, y entonces por eso es que le colocan así, ¿verdad? Bueno, él, como les digo, nació un 27 de septiembre de 1696, era de Alcurnia, ¿ok? Era de Alcurnia porque su familia, el papá era un marqués, ¿ok? Él nace en Marianella, miren que me sé el nombre por una cosa bien simpática, había unas galletas que eran así que se llamaban Marianella, por eso me acuerdo. En Marianella, en Nápoles, en Nápoles, pues, como les digo, en 1696, inteligentísimo, qué hombre más inteligente, Dios mío. Qué hombre más inteligente, olvídense, para que no nos vayamos tan lejos. A los 16 años ya era abogado. Ya era abogado utrusco iure de los dos derechos. O sea, era un genio completamente. De pequeño había aprendido a hablar francés, griego, latín. O sea, el tipo era, ¿para qué? Excepcional, definitivamente. Y trabajó como abogado. O sea, trabajó como abogado. Si llegó a la abogacía, era muy bueno, muy, muy bueno. Pero en una de esas le hicieron una trampa. Y eso lo frustró. Unos colegas le hicieron firmar unos documentos, cualquier parecido con la realidad de lo que pasa normalmente en nuestro mundo con abogados pícaros. Cuidado que yo tengo, mi papá es abogado, mi hermano es abogado, no estoy hablando de ellos, ¿no? Pero hay algunos que, igual que hay sacerdotes pícaros, cuidado, que aquí no estamos juzgando una profesión. Pero bueno, a él le tocó sufrirlos y eso le provocó una crisis porque él iba a ganar el caso, pues, o sea, él estaba llamado a ganar el caso, pero esta triquiñuela lo llevó al fracaso. Sufrió mucho, vivió un momento de crisis espiritual muy grande, por suerte encontró ayuda en varios lugares, hubo varios sacerdotes que le echaron una mano y entonces pues ahí poco a poco se fue moviendo hacia el sacerdocio gracias a los lazaristas, a los de San Vicente de Paúl y también a los oratorianos de San Felipe Neri. Y es así como entonces él recupera, digamos, su fervor religioso dedicado a cuidar a los enfermos en el lugar de en el lugar de la redención, en la iglesia de Santa María de la Redención de los Cautivos, ahí frente a la imagen de la Virgen María que está ahí preciosa. Entonces ahí se comprometió él definitivamente a vivir como debía vivir un buen cristiano. Decide hacerse sacerdote, el papá se opuso porque incluso ya tenía planeado con quién lo iba a casar y entonces pasó 2 años con mucha dificultad, el papá oponiéndose, al final aceptó pero que estudiara ahí en la casa. Y él, pues gracias a Dios, el confesor, el director espiritual lo aceptó, el obispo también lo permitió y así entonces cuando tenía ya 30 años, fíjense ustedes, se ordenó en diciembre de 1726. Y bueno, miren, lleva una vida rapidísimo porque era un excelente predicador, entonces por todas partes lo llamaban y lo buscaban. Él pasaba, no le gustaba estar metido ahí en medio de las cosas tan clericales y andaba en medio de la gente, escuchándolos, sirviéndolos, una cosa extraordinaria realmente. Era, ya les digo, era un genio y entonces tenía un deseo grande, sobre todo por formar misioneros. Y entonces así van a ser en 1732, nótenlo, apenas 6 años después de su ordenación, tenía 36 años, nace la Congregación del Santísimo Redentor. Y luego nacerán también las hermanas, la Congregación del Santísimo Redentor femenina, ¿no? el área femenina. Esa tendrá un poquito más de dificultades. Costó que le aprobaran la regla, oigan, un desastre con eso, porque aprobaron la regla, pero costó que la congregación fuera inscrita dentro de las congregaciones. Y lo que él quería era que sus sacerdotes fueran misioneros y entonces los ponía a predicar por todas partes, en todas las aldeas de partenopeas, ¿no? En el área de Nápoles, para que luego, contra su voluntad, en 1762, el Papa le nombró obispo de Ágata dei Goti, se llama. Y bueno, él dijo que no, pero el Papa no le aceptó la renuncia.
Y bueno, y ahí le va a quedar entonces. Desde 1762 creo que estuvo 13 años sirviendo ahí como obispo. Y su gran dedicación será la formación de los sacerdotes, porque realmente había pésimo servicio sacerdotal. Ahí viene también el otro detalle. Él, pues ya en 1775, ya estaba bastante mayor, o sea, piensa en los 79 años, él llegando a los 80, entonces él le pide al Papa que por favor le permita irse a vivir a Paganini, ahí donde estaba un convento de los redentoristas. Miren, aquí los últimos años de vida, difícil, padecía de una enfermedad cervical y entonces de una deformación cervical, entonces sufría mucho, se quedó incluso prácticamente ciego, y bueno, ahí vinieron los problemas. Oigan, hasta los redentoristas lo rechazaron. Ese es el colmo, y que no lo escondan, que es la pura verdad, es la purísima verdad. Entonces le tocó sufrir mucho sus últimos años de vida, ya les digo, porque lo habían nombrado de nuevo director de la orden o de la congregación, y realmente terrible, ¿no? Porque él no podía leer, pues, o sea, tenía dificultades para leer. Sus escritos, madre del Señor Jesucristo, más de 100 escritos, más de 100 escritos. Lógico, el Tratado de Teología Moral, que durante años y décadas sirvió de formación en la teología moral, y luego las Glorias de María, ¿no? Y los sermones. Y bueno, es que escribió cualquier cantidad. Las Glorias de María las escribió porque era la época del jansenismo, y los jansenistas decían que no había necesidad de tenerle devoción a la Virgen, y entonces por ahí vendrá la cosa. Es el patrono, evidentemente, de los abogados, de los moralistas. Yo pienso en este caso en algunos de los moralistas aquí en mi diócesis que han estudiado ahí en la Universidad Alfonsiana. Mi obispo, señor cardenal, es precisamente moralista. Y bueno, él va a morir en el año 1787, y ya tenía, imagínense ustedes, más de 90 años, cuando muere, y va a ser canonizado en 1839, y fue declarado doctor, porque es doctor de la iglesia, cuidado, es doctor de la iglesia, no es cualquier cosa. Va a ser declarado doctor de la iglesia, creo que en 1870, a ver, tiene que haber sido el Papa Pío IX, y tiene que haber sido, espérense. Es que me acuerdo que la razón por la cual llega a ser doctor ocurre después del Concilio Vaticano I. Entonces tiene que haber sido el Concilio Vaticano I, vamos, no duró más que meses, de 1870, tiene que haber sido 1871, 72, por ahí. Pues ya, perdonen que a mí esto honestamente se me va. Pero bueno, ya lo voy a buscar, no se preocupen, ya lo voy a buscar. Tal vez antes de... Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Vamos, los redentoristas, todo el bien que han hecho, ¿no? Todo el bien que han hecho. Yo oro por mis hermanos redentoristas aquí de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Bueno, vamos. Jeremías, capítulo 28, versículos del 1 al 17. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén, que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho, y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero ponga atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras se pueden reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor: así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de ahí. Pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. En este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes 7. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Falsos profetas,
reales profetas, verdaderos profetas. Qué difícil, ¿verdad? O sea, qué difícil. Y ya ven, el yugo que llevaba Jeremías, es que lo tenían amarrado como que si fuera un buey. Sí, así lo tenían, y todo porque él había predicho lo que ocurrió, que Nabucodonosor, porque esto, acuérdense, esto está ocurriendo, Nabucodonosor llegó a Jerusalén 2 veces, llegó en el 597-96 y luego 10 años más tarde. Entonces, esto es en ese periodo en medio, ya se habían llevado al rey Jeconías, todo el desastre que había ocurrido. Todo por andar creyendo en estos falsos profetas, ¿no? Y es que miren, los falsos profetas se reconocen rapidito. Primero, todos los adulan, todos les aplauden y lo que hacen es endulzar el oído, sobre todo de los poderosos. Eso no va a ninguna parte. ¿Qué clase de profetas somos nosotros? No es cuestión de andar anunciando desventuras, pero anunciar la conversión es lo propio de un profeta. Lo propio de un profeta es anunciar, animar a un cambio de vida, a un cambio de actitud. Eso siempre seguirá siendo necesario. El Evangelio. Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varios domingos atrás yo les he señalado cómo este es uno de los textos que más se repite en la Biblia. Son 6 veces en el Nuevo Testamento. 6 veces que se cuenta la multiplicación de los panes. ¿Ok? Porque está en los 4 evangelios. Y hay algunos evangelios que se repite 2 veces, Mateo. Y entonces fíjense ustedes el detalle de esto. Cada uno tiene su particularidad, ¿no? Siempre es una gran muchedumbre, Jesús se compadece. Es experto en compadecerse el Señor Jesús, en sentir la necesidad del otro, de padecer con el otro, sentir con el otro, eso es la compasión. Y luego el elemento que a mí me gusta siempre es esto, ¿no? Denles ustedes de comer. Nosotros tenemos 5 panes y 2 pescados, no vamos a sacar tanta comida. Bueno, las limitaciones humanas en las manos de Dios se multiplican. No se multiplican las limitaciones, sino que se multiplica lo que le ponemos en sus manos. Y ahí es donde está la clave. ¿Qué estamos poniendo en las manos del Señor? Porque si solo estamos poniendo problemas, cuidado que se van a multiplicar. Estamos poniendo esperanza, estamos poniendo de nuestra parte, ¿qué estamos dándole para que realmente ocurra el milagro? Y lo otro, evidentemente, que me encanta, es esto de los hizo sentarse sobre la hierba. Ustedes dirán, pues, ¿qué tiene eso de extraordinario? Piensen, nos conduce hacia fuentes tranquilas, nos conduce hacia pastos abundantes, verdes, praderas. El libro de Isaías, cuando nos habla en el capítulo 7 de todo esto precioso, de lo que va a ocurrir, de como el banquete al final de los tiempos. Bueno, es eso. Es ese prado verde, hermoso, un gran espacio para significar la abundancia, significar la belleza. Hay que confiar, pero hay que pedirle al Señor que multiplique. Todo lo que pongamos en sus manos, Él lo multiplicará. Todo lo que no nos reservemos, Él lo multiplicará. Denles ustedes de comer, que no solo basta con orar, tenemos que ser conscientes de las necesidades concretas de nuestros hermanos. Les invito a hacer oración. Tu poder multiplica la eficacia de la humanidad y crece cada día en nuestras manos la obra de tus manos. Nos señalaste un trozo de la viña y nos dijiste, vengan y trabajen. Nos mostraste una mesa vacía y nos dijiste, llénenla de pan. Nos presentaste un campo de batalla y nos dijiste, construyan la paz. Nos sacaste al desierto con el alba y nos dijiste, levanten la ciudad. Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste, es tiempo de crear. Escucha a esta hora el rumor del trabajo con que tantas personas se afanan en tu heredad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Alfonso María de Ligorio, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.